Hola, buenas tardes. Soy Martín Cruz. Para traerles los datos publicados a la fecha 20 de abril de 2020, un análisis de esos datos y las proyecciones hasta el 23 de abril. Bien, veamos los cuadros estadísticos que se tienen para hoy. Entonces, el avance del coronavirus en el Perú al 20 de abril. ¿Qué es lo que resalta en este día? Lo que resalta es, bueno, un crecimiento considerable de la cifra de hospitalizados. Las cifras de hospitalizados se han incrementado en 333 nuevos pacientes hospitalizados. Igualmente, lo que resalta es el aumento de pacientes en UCI. Ha aumentado a la fecha 218 con respecto a ayer. Luego también el número de fallecidos se incrementa rápidamente. Ya vamos en 445 fallecidos. Eso es lo más resaltante a esta fecha. Veamos el cuadro estadístico. Si vemos la curva azul, nos indica la cifra de contagiados confirmados, acumulados. Al 20 de abril de 2020 se tienen 16.325 contagiados confirmados que se han acumulado desde que empezó esta pandemia en el Perú, desde el 6 de marzo, ¿no? Que empezó la pandemia. Se tiene a 16.325 contagiados confirmados. ¿Cuánto ha aumentado desde el día de ayer? Si nosotros vemos la curva celeste, contagios por día, tenemos 697 nuevos casos de contagiados confirmados. Eso ha aumentado con respecto a ayer. Luego tenemos la curva verde que nos da la tasa de detecciones. 11.02, aumentó un poquito a 11.02%. Luego tenemos la curva negra que nos da los casos activos, que ha aumentado a 8.912 casos activos que se tienen a la fecha. Luego el número de fallecidos, que es 445, aumentó en 45. A eso me refería cuando decía que es un crecimiento muy rápido, ¿no? Del número de fallecidos, porque aumenta también rápido, es decir, 45 con respecto a ayer. Eso no sucedía antes aumentaba en 12, 14 fallecidos diariamente, ¿no? Luego tenemos 1.682 hospitalizados, ha aumentado en 333 nuevos pacientes con respecto a ayer. De estos hospitalizados, 385 en UCI. Ha crecido enormemente la cifra de pacientes en UCI. Ha aumentado en 218 con respecto a ayer. Estos 385 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. La tasa de letalidad también ha aumentado a 2.72%. Luego tenemos 6.968 recuperados, aumentó en 157 con respecto a ayer. Si nosotros vemos la curva color naranja, aquí vemos las cifras de 157. Las barras verticales son los números hospitalizados y el último es 1.682 hospitalizados. Entonces ya se va a la fecha 6.968 recuperados. No ha aumentado mucho,
pero espero que esta cifra se agrande más, ¿no? Para que los recuperados sean mucho mayor. Veamos el siguiente cuadro. Total de muestras procesadas a la fecha, 143.745. Ha habido un aumento en 4.276 muestras procesadas por día. Ustedes se fijan en la barra vertical de color marrón. Ha habido 4.266 muestras procesadas por día. Bueno, ha habido un claro descenso, ¿no? Normalmente eran sobre 8.000 o sobre 10.000 las muestras procesadas por día. Esta vez solamente llegó a 4.266 muestras procesadas por día. Acá también están los contagios por día, 697, que no fueron muchos, ¿no? Ayer fueron mucho más contagios por día. Luego tenemos este cuadro que nos da la tendencia exponencial. Según la tendencia exponencial, hasta el 23 de abril, números más, números menos, va a depender de cómo nos va en estos días antes del 23 de abril. Se tiene un estimado de 32.100 contagiados confirmados. En lo que se refiere a números de hospitalizados, podemos llegar a 3.000. Ya vamos en 1.682 hospitalizados. Esperemos que no lleguemos a esta cifra el 23 de abril, que sean mucho menores, ¿no? Son simplemente proyecciones que nos da la tendencia exponencial. Espero que no sea estas cifras, ¿no? Bien, ahora veamos en el sitio web de Worldometers cómo va la pandemia en otros países de Sudamérica. Por ejemplo, en Brasil, los casos confirmados son de 40.581. En Perú va en 16.325. Creo que es el segundo en Sudamérica. Superamos a Irlanda, Austria, Suecia, ¿no? En Suecia no existe la cuarentena. Y sin embargo, tienen cifras menores que nosotros. Bien, entonces, en Brasil sí la cosa está un poco dura. Por muertes totales, 2.575. Nosotros estamos en 445. Comparado con Chile, estamos bastante lejos en número de muertes. Ellos han incrementado en 6 simplemente fallecidos adicionales. En cambio, nosotros hemos incrementado en 45. Brasil ha incrementado en 113. Bien, eso es para mostrarles cómo van otros países de Sudamérica con respecto a nosotros. Ecuador va en 10.128 contagiados confirmados. En número de muertes totales, 507, ha habido aumento en 33. Nosotros superamos en aumento del número de fallecidos a Ecuador ya. Bien, nosotros somos, después de Brasil, el segundo país, ¿no?, que tiene mayor contagios confirmados. Bien, regresemos a la página web de los cuadros. Eso sería todo por hoy. Hasta pronto. Muchas gracias.